Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que contrasta un par de ciencias. Primero, la neurociencia actual respecto a la realidad y la percepción lo que percibimos en este mundo, ¿no? Entonces, en la percepción de la realidad a través de los sentidos físicos es un tema fascinante en neurociencias, ya que lo que captamos y experimentamos nos refleja la realidad. No siempre refleja la realidad objetiva. Entonces, en cambio, es una interpretación construida por nuestro cerebro. Entonces, bueno, ¿cuánta realidad percibimos?, ¿no? Sería la pregunta. Pues los estudios de neurociencia sugieren que percibimos solo una fracción de la información disponible en el entorno. Según los investigadores, nuestra capacidad consciente puede captar solo un 1% de todo el total de lo que nos envuelve o que está a nuestro alrededor. El cerebro lo que hace es filtrar la mayoría de los estímulos sensoriales, porque procesarlo todo sería abrumador y no podríamos actuar de manera efectiva en este mundo. Además, la percepción no se trata solo de captar estímulos, sino también de interpretarlos. El cerebro realiza este proceso a través de modelos predictivos, estructuras que generan suposiciones sobre un mundo basado en las experiencias previas. Aquí vemos que tanto en la neurociencia como el curso dicen lo mismo. Eso significa que la percepción está limitada por nuestras expectativas, contextos y hasta nuestro estado emocional, que esto distorsionaría la realidad objetiva. Y otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo interpretamos el mundo a través de los sentidos? Por ejemplo, la vista es uno de los sentidos más complejos y aunque nos dan mucha información, el cerebro interpreta imágenes y las selecciona o es selectivo. Por ejemplo, nuestra visión periférica es limitada y lo que vemos alrededor es una mezcla de predicciones, más que una percepción precisa de los detalles, ¿no? En caso de los oídos, también los sonidos pueden ser interpretados también de forma subjetiva. Nuestro cerebro ajusta los sonidos para hacerlos más comprensibles. Esto incluye modificar tonos o suprimir algunos ruidos de fondo. El tacto, el gusto, el olfato. Todos estos sentidos hacen cambiar la percepción, pero están limitados en comparación con otros animales, por ejemplo. El olfato humano pues no tiene ni comparación con mucho menos sensible que otras especies, ¿no? Muchos olores, por suerte, quedan fuera de nuestra parte consciente, ¿no? Entonces, hablando ya de la realidad, hablada desde el cerebro, la neurociencia cognitiva plantea que nuestra realidad es en gran parte una construcción mental. Ya sabemos que el cerebro puede construir experiencias perceptivas, aun cuando no haya un estímulo físico presente, como ocurre con las ilusiones ópticas o el fenómeno de la ceguera por desatención, que cuando no vemos algo porque no estamos prestando atención. En resumen, que los sentidos físicos brindan solo una pequeña fracción de lo que podríamos considerar la realidad objetiva. Esto no es, nuestro cerebro elabora una realidad, de esta realidad, y influido también por las experiencias pasadas, expectativas y factores contextuales, que en este caso pues, puede ser cualquier caso, son distintos. Entonces, la percepción no es una forma directa de la realidad, sino una interpretación compleja y subjetiva. Entonces, la información
¿En qué está basado todo esto? Esta información que te estoy dando, ¿no? Esto está basado en principios y estudios claves que respaldan este tema. Uno de los predictivos y percepción, que están basados en la teoría teoría de los predictivos, dice que el cerebro genera expectativas para llenar información. Los investigadores como Carl Friston o Alvin Clark, estas son figuras influyentes en este campo y han publicado un montón de estudios demostrando que cómo el cerebro predice y transforma la estructura sensorial. También hay otros sobre el filtro sensorial, como Donald Bradet, sobre el filtro atencional y la teoría de la percepción selectiva, que explora cómo el cerebro prioriza y filtra la información. Estos estudios explican que los sentidos no procesan toda la información disponible y cómo la atención seleccionada o la atención selecciona todo aquello que llega a ser consciente. Aquí la importancia en atender los pensamientos, ¿no? Como nos dice el curso, ¿no? La atención selecciona lo que llega a la conciencia. Otro punto sería la ceguera por desatención, que es un fenómeno de ilusión, como Daniel Simmons o Christopher Gabriels. Hay un famoso gorila invisible, como la atención no nos deja ver la visión, llegado al fenómeno de la ceguera por desatención, que quiere decir que las ilusiones ópticas y los estudios sobre la percepción visual ha estudiado cómo el cerebro puede ser engañado con esos supuestos. Al final lo que venimos a llevar a decir, o podemos profundizar en este tema comparando la percepción según la neurociencia y un curso de milagros. Un ejercicio fascinante que nos permitirá explorar la naturaleza de la realidad. Desde las dos perspectivas, ¿no? De la ciencia y la espiritual. Y ambas coinciden en que lo que experimentamos a través de los sentidos no es una realidad última, y que nuestra percepción está moldeada por filtros, creencias y condicionamientos. Sin embargo, cada uno aborda estos filtros de una forma distinta. Y la manera de superar, ¿no? estas visiones perceptuales de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, según la neurociencia, que sería en un modelo predictivo, como hemos hablado antes, plantea que nuestra percepción es una interpretación activa de los estímulos sensoriales. Es una especie de construcción que el cerebro elabora mediante modelos predictivos. Esto significa que el cerebro realiza suposiciones, todas ellas basadas en experiencias pasadas, para anticiparse a lo que pueda pasar. Estos ayudan a llenar estos modelos que predicen nuestra mente y ayudan a llenar los vacíos de la percepción, ¿no? Ya que la percepción física no puede captar todos los vacíos, todos los detalles, ¿no? En una realidad objetiva. Un ejemplo sería cuando observamos algo en movimiento. El cerebro usa experiencias previas para prever la dirección y la velocidad de ese objeto. Entonces los sentidos también tienden a integrar lo que falta, ¿no? Si nos vemos solo una parte del objeto, el cerebro utiliza su conocimiento previo para completar la forma. Estos procesos hacen que nuestra percepción esté influida siempre en cosas anteriores, ¿no? Carl Friston y Andy Clark sugieren esto, que el cerebro no solo recibe información del entorno, sino que predice a base de patrones. Entonces, la percepción, según un curso de milagros, que sería la ilusión y la proyección,
pues por parte de UCDM, propone que nuestra percepción es una proyección de la mente. Una construcción, según la neurociencia, y no una interpretación pasiva, sino una reacción a los estímulos externos. Según esta enseñanza, la mente proyecta nuestros propios juicios y prejuicios hacia el exterior, hacia el mundo. En este sentido, la percepción es una creación de un pensamiento errado, generalmente del ego, que es una mente separada y condicionada por el miedo. Entonces, un curso de milagros sugiere que la percepción física es limitada y distorsionada. ¿Por qué? Pues porque la percepción es una defensa contra la verdad, que vendría a ser la realidad última, que esta es imposible de captar si no es con el Espíritu Santo, según un curso. Y es una construcción del ego, que la percepción es una defensa y es una construcción que el ego utiliza para mantenernos en este estado de separación y limitación. Entonces, percibir es creer en un mundo de formas que cambia, que no es eterno. Y que según un curso, pues lo que no es eterno, pues nos desconecta con la visión verdadera, que sería la percepción libre de juicio y llena de amor, que esa sería la percepción desde la inocencia, desde el Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, un curso propone un cambio de percepción que vendría a ser el milagro y nos permite ver más allá de las apariencias y percibir el mundo desde una mente que ya no está condicionada. Entonces, vamos a comparar estos dos filtros perceptuales de condicionamiento físico contra el ego, ¿no? La neurociencia y el curso están de acuerdo en que existen filtros que limitan nuestra percepción, pero difieren en cómo los explica cada uno, ¿no? Aunque se parecen mucho las dos formas. En la neurociencia, por ejemplo, los filtros perceptuales son resultados de la adaptación y el aprendizaje. Lo que decíamos de basarnos en el pasado, ¿no? En lo que ocurrió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cerebro ha aprendido a filtrar información relevante para su supervivencia, para lo que es útil, para su bienestar físico o la adaptación social. Estos filtros son útiles en términos de evolución, pero limitan la experiencia. Esto, entonces, si tenemos en cuenta eso, nos llevaría, en caso de la neurociencia, a tener una experiencia más de realidad total, aunque sabemos que total es imposible, pero bueno, que se acerque más a esa paz, una vida más feliz y placentera, ¿no? En un curso, los filtros perceptuales son resultados de las creencias del ego. O sea, un curso, estas creencias actúan como barreras para la visión verdadera, que estos filtros están formados por el miedo, juicio, creencias, que todos ellos llevan a la separación. Entonces, un curso sugiere que estos filtros no son parte de nuestra naturaleza, sino que pueden ser superados entregándolos al Espíritu Santo y conectando con esa mente que no está dominada con el ego. ¿Cómo transformar la percepción? Bueno, vamos a ver cómo el reentrenamiento mental y contra el milagro, ¿no? A ver qué relación tienen estas dos cosas. En neurociencia requiere prácticas de entrenamiento mental, para que hay varias técnicas, como puede ser la meditación o la atención plena, y otros ejercicios que enseñan al cerebro a reestructurar su enfoque y sus patrones. La neurociencia de la reestructuración
Existe en el cerebro una propiedad que tiene, se llama la neuroplasticidad, ¿la habéis oído hablar de esto? Y esto permite cambiar patrones perceptuales mediante reentrenamiento. Aquí el curso de milagros, todas las lecciones se basan en esta característica de la mente, la neuroplasticidad. Al practicar el curso de manera metódica se consigue esta neuroplasticidad y crear nuevos caminos neuronales más frescos y vitales. Entonces, esta práctica consciente nos puede reducir sesgos o a ver cómo interpretamos los estímulos y nos permite abrirnos a una percepción menos reactiva y más calmada ante lo que nos presenta la vida, o nuestra mente, más bien física, ¿no? Nuestros ojos físicos, nuestros sentidos. Algunas técnicas como el mindfulness o la terapia cognitiva también pueden ayudar a identificar y modificar estos patrones automáticos que están muy instaurados en nuestro pensamiento, en nuestro sistema de pensamiento. En contraste, un curso de milagros sugiere el método de transformación de la percepción mediante el perdón. El perdón es más profundo, llegamos a tocar el alma de esta forma que utiliza el curso. No el perdón como conocemos, sino como un deshacer de esta percepción que tenemos basada en la separación o en el ego, o en historias pasadas. Según el curso, el perdón nos permite reconocer que lo que estamos viendo no es la verdad, sino una proyección de nuestras creencias. Y esto, al practicarlo y entregarlo al Espíritu Santo y perdonar esa situación tanto a nosotros como al otro, se puede corregir, permitiéndonos ver desde la visión correcta, desde la inocencia del mía y del otro. Los resultados de esta transformación de la percepción son paz y unidad. Generalmente ambas perspectivas sugieren, tanto la neurociencia como el curso de milagros, sugieren cambiar la forma de percibimos el mundo pues tiene efectos profundos en nuestra vida y el bienestar, e incluso también en nuestras relaciones con los demás o con nuestro exterior, ¿no? La neurociencia, también los cambios de la percepción, del reentrenamiento, pueden llevar a una mayor paz interior, también reducir el estrés, mejorar las relaciones sociales. Y esto ocurre porque estamos menos atrapados en patrones automáticos, reactivos, y podemos elegir respuestas más conscientes y empáticas. En un curso de milagros, la transformación de la mente lleva a un estado de paz que trasciende las limitaciones del mundo físico. Al experimentar la visión verdadera podemos percibir al mundo como una expresión de amor, como dice el curso, y dejar de vernos esta separación, ¿no?, con los demás. En cambio, este punto que puede ser cambiante de percepción es lo que un curso de milagros llama el milagro. Y el resultado es una paz que no depende de las condiciones externas. Siempre está en tu interior y solo estamos a nivel de la mente, siempre hablando a nivel de la mente. En resumen, mientras la neurociencia explica la percepción como un proceso biológico de predicción y basado en predicciones o cosas pasadas, considera que la predicción o la percepción como una proyección de una mente condicionada por el ego y el miedo. El curso es distinto, ¿no? Aunque los métodos son propuestos de cada enfoque son diferentes, los dos sugieren que es posible modificar esa percepción para obtener una experiencia más integrada y al final, en última instancia, más pacífica hacia el entorno y hacia ti mismo, ¿no?
Entonces la neurociencia nos invita a entrenar el cerebro para percibir con menos sesgo y más claridad, mientras que un curso propone un cambio radical mediante el perdón y la entrega de nuestras percepciones al Espíritu Santo para que nuestra experiencia en el mundo se transforme en amor y unidad. Entonces hoy vamos a estar explorando este tema tan fascinante como es la percepción y cómo afecta a nuestra realidad. Y lo usaremos desde dos perspectivas que ya hemos hablado, muy interesantes: la neurociencia y el curso de milagros, también conocido como UCDM. Bien, seguramente todos habremos oído decir, no siempre vemos las cosas como realmente son. Esto no es solo una frase, sino una idea profunda y sorprendente que tanto la neurociencia como el curso de milagros abordan. Aunque sí que es verdad que son perspectivas distintas. La neurociencia, como hemos escuchado y visto antes, nos estudia cómo interpretamos la realidad y cómo no estamos percibiendo una realidad objetiva, sino cosas basadas en patrones, emociones y experiencias. Por otro lado, el curso nos invita a cuestionar nuestra percepción de manera aún más radical, al sugerir que lo que vemos está influido por una mentalidad de separación y miedo. Esto nos va a distorsionar nuestra visión de todas las cosas que se nos presentan como son. Al final, el objetivo de esta charla es guiarnos por un viaje de descubrimiento donde veremos cómo estos dos enfoques coinciden en que lo que percibimos no es la verdad absoluta, sino una realidad limitada por nuestra mente. En este viaje también vamos a aprender, o podemos aprender, cómo es un cambio de percepción que nos permita encontrar una paz genuina y que dure. Al final de este recorrido, espero que podamos comprender cómo, aplicando conceptos desde ambos enfoques, y es posible aprender a ver de una manera más clara y amorosa, ¿no? Liberándonos de patrones y de percepciones que generan conflicto y sufrimiento en nuestras vidas. Así que acompáñenme con este viaje de cambio de percepción y la paz interior. Vamos a empezar con un primer objetivo, que sería el cómo comprender ambos enfoques, ¿no? Tanto la neurociencia y un curso de milagros, que sugieren que lo que percibimos no es la realidad absoluta, sino una versión filtrada o proyectada. La pregunta inicial con la que vamos a trabajar es: ¿estamos percibiendo el mundo como es o como pensamos que es? Entonces, para iniciar esta exploración, vamos a empezar pensando en esto que todos creemos, en esto que es siguiente, en que todos creemos que vemos el mundo que nos rodea de una manera objetiva, que la realidad es algo, simplemente está ahí, y que nosotros con nuestros ojos lo vemos y nuestros sentidos nos ofrecen una ventana limpia a toda esta realidad. Sin embargo, tanto la neurociencia como el curso de milagros nos invita a replantearnos esta idea, cada una desde su perspectiva, eso sí, pero nos invita a eso. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es lo que vemos realmente? ¿No? Porque entonces, bueno, pues la neurociencia ha demostrado que nuestra percepción del mundo es en gran medida una construcción del cerebro. Lo que nuestros sentidos captan no es directamente la realidad, sino información que el cerebro interpreta y luego la organiza. Cuando vemos algo como una silla, no es solo la imagen que entra a través de nuestros ojos, sino conjunto de señales que el cerebro transforma en un concepto familiar, que se llama silla. Y esto ocurre tan rápido que damos por hecho que simplemente estamos viendo la silla, sin detectar o sin detenernos a pensar en la complicidad de todo este proceso cognitivo. Por su parte, un curso de milagros lleva esta idea un poco más, un salto más. UCDM
propone que nuestra percepción no está no solo condicionada por nuestro cerebro, sino también por una parte que le llamaremos ego. El ego es, en este contexto, una mentalidad que nos hace ver el mundo a través de la separación y el miedo, el juicio, la culpa. Esto, de acuerdo con un curso, no estamos viendo una realidad objetiva, sino una versión de la realidad que proyecta nuestras emociones, nuestros juicios y nuestras creencias. Especialmente aquellas que están basadas en que estamos separados los unos de los otros. Y el curso propone que esta visión pues, está distorsionada y que nos aleja de la paz, porque nos hace percibir todo amenazas, conflictos y problemas donde en realidad pues, podría haber unidad y comprensión. La percepción como un filtro, tanto en la neurociencia como en un curso, ambos consideran que la percepción actúa como un filtro. En el caso de la neurociencia, el filtro está creado por nuestras experiencias previas, emociones actuales, estructuras de pensamiento que el cerebro ha formado ya con el tiempo, caminos neuronales. Entonces, por ejemplo, si tenemos una experiencia traumática con perros en la infancia, desde la infancia, pues puede construir un patrón que construya que todos los perros son peligrosos. Y aunque te cruces con un perro que no te haga nada, pues ya sentirás miedo, pero aunque ese perro no sea ninguna amenaza, ¿no? Ocurrirá, tú tendrás miedo igual. Esto es desde la visión del curso. El filtro de la percepción es el ego, que proyecta sus propias ideas de separación y juicio sobre lo que está proyectando al exterior, el mundo. Entonces el ego nos dice que debemos ver, lo vemos todo como separado, yo y los otros, ¿no? Y ahí surgen los temores y la división. Esta división nos hace ver enemigos y amenazas en donde podría haber un vínculo de unidad. Entonces, al final, no hemos solucionado nada, ¿no? No estamos diciendo que estamos percibiendo ni nada, ¿no? Bueno, pues aquí en esta pregunta surge otra pregunta esencial que quiero que se planteen y que sería, ¿estamos percibiendo el mundo como realmente es o solo como pensamos? Y esta cuestión, esta idea, tanto en la neurociencia como en un curso, nos dicen que no, que gran parte de lo que vemos es una interpretación de la mente. Que vemos a través de una lente que distorsiona la realidad en función de nuestras experiencias, creencias y emociones. Y todo esto, ¿a quién nos puede llevar? Pues podemos concluir que puede cambiar nuestra vida si la entendemos a fondo. Si lo que vemos es una construcción de nuestra mente, entonces tenemos el poder de cambiar esa construcción. Y al hacerlo, cambiamos toda nuestra experiencia. Vamos a ir más allá, por eso, y vamos a explorar también cómo tanto la neurociencia como un curso nos brindan caminos para lograr este cambio de percepción. Un cambio que nos puede llevar a una vida más pacífica y a las relaciones más armoniosas. Cada perspectiva que nos ofrece sus herramientas y las técnicas para comprender cómo modificar estas percepciones y cómo hacer esta experiencia nuestra sea una versión más calmada, amorosa, comprensiva y de alta vibración. Este es el propósito que llevemos como eje en la charla de hoy, y explorar cómo ver de manera diferente puede llevarnos a vivir de una manera diferente. Cada uno de nosotros puede aprender a cambiar la percepción de su mundo para ver con más claridad y con más paz. Así que, con esta introducción en mente, vamos a profundizar en esto que nos explica tanto la neurociencia como un curso, que
a ver qué nos tiene que decir sobre el funcionamiento de nuestra percepción. En la siguiente enfoque vamos a hacer cómo comprender ambos enfoques, el de la neurociencia y el del curso, que sugieren que percibimos que lo percibimos no es es una versión filtrada, proyectada. Y la pregunta principal sería esta: si vamos a percibir como es o como pensamos que es, ¿no? Vamos a iniciar esta exploración pues pensando también en que lo vemos como de una manera objetiva, que en realidad simplemente está ahí, el mundo que vemos. Y entonces podríamos cambiarlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Está todo contenido, explicamos cómo el cerebro interpreta la realidad, las influencias de percepción que tenemos y emociones y patrones que tienen nuestros pensamientos y nuestros pensamientos condicionan lo que vemos, ¿no? Aquí entramos ya en la neuroplasticidad, que muestra cómo el cerebro puede aprender nuevas formas. Entonces, ya que hemos introducido ya la idea de percepción como interpretación, vamos a profundizar en cómo la neurociencia explica este proceso. Entonces, la percepción, según la neurociencia, es una construcción que realiza el cerebro a partir de estímulos externos, ¿no? Cuando observamos algo, por ejemplo, una persona frente a nosotros o un paisaje, pues nuestros sentidos están recogiendo información en forma de estímulos visuales, auditivos, táctiles, etcétera, ¿no? Sin embargo, toda esta información en bruto no significa nada para nosotros. Lo que hace nuestro cerebro es juntar todos esos datos y construir conceptos, ideas que podemos entender. Esto implica que no estamos viendo una realidad directa, sino una interpretación procesada de lo que el cerebro cree que hay frente de nosotros. Esa interpretación se realiza en fracción de segundos, de manera que a nosotros parece una cosa natural y no tiene ningún esfuerzo nuestro. Sin embargo, lo que percibimos es el resultado de un proceso rápido que ha sido condicionado por nuestras creencias previas y nuestra estructura mental. Y cada uno tendrá una experiencia distinta del suceso. No le ha pasado ninguna vez a alguien ver una película, salir del cine, comentarla y haber visto una película completamente distinta. Bueno, cada uno ve su propia realidad. Entonces vamos a tener en cuenta esta influencia, ¿no?, de los patrones mentales, porque aquí entra en juego ya algo muy fundamental. Nuestros patrones de pensamiento y cada experiencia que vamos a tener va a formar otra experiencia, otro patrón de pensamiento que van unidos a los anteriores, que son como atajos en el cerebro para interpretar la información rápidamente, pero también pueden limitarnos. Por ejemplo, si de niño tuvo problemas con personas con la autoridad, pues el cerebro puede formar un patrón que asocia figuras de autoridad con miedo o desconfianza. Esto de adulto, pues puede que esta persona perciba a cualquier autoridad con ese mismo recelo, incluso si la situación no presentara peligro. Las emociones, en este caso, el miedo o la desconfianza, actúan como filtros que distorsionan esta percepción de este sujeto y condicionan lo que estamos viendo y cómo lo interpretamos. Entonces, la neuroplasticidad y el cambio de percepción es tan importante, ¿no? Aquí vemos pues que mediante la meditación, la atención plena, podemos observar cómo reaccionamos a situaciones
y empezar a reentrenar nuestra mente para que piense de forma distinta, ¿no? Si una persona trabaja en sus pensamientos y emociones, con el tiempo el cerebro creará nuevas conexiones que le permitan ver con menos distorsiones. Y este proceso de cambio en el cerebro también es un cambio de percepción, pero ahora ya más pacífica, ¿no? Entonces, si bien nuestra percepción puede estar distorsionada con emociones y patrones antiguos, pero la neurociencia nos muestra que con esfuerzo y práctica podemos cambiar la manera en que el cerebro procesa la realidad. Esto abre la puerta a percibir el mundo de una manera subjetiva, menos reactiva y en última instancia más serena, ¿no? Más lógica. Al final, resumiendo, desde la perspectiva de la neurociencia, nuestra percepción no es una realidad inamovible, es maleable y puede adaptarse a nuevas formas de pensar y de sentir. Esto nos da el poder de cambiar la interpretación de nuestras experiencias y así también poder cambiar la forma en que experimentamos el cambio. Ahora que vamos entendiendo cómo la neurociencia explica este proceso, vamos a hablar, exploraremos, ahora como el curso aborda el cambio de percepción desde un enfoque más espiritual, quizá, y emocional. Entonces, un curso y la percepción. Según un curso, lo que percibimos es la proyección del ego, una ilusión. Entonces, el papel del perdón y el Espíritu Santo tienen que entrar para que haya un cambio de percepción. ¿Qué ocurre cuando liberamos los juicios y permitimos la visión amorosa, inocente? Para ver con visión verdadera, esta nos va a permitir ver la realidad desde la paz, como más allá de toda ilusión, ¿no? De la percepción errada del ego. Entonces, como ya hemos visto, la neurociencia explica que nuestra percepción es una interpretación creada por el cerebro y moldeable, y moldeada por experiencias y emociones previas. Ahora vamos a explorar cómo un curso explora este tema desde esta perspectiva más espiritual. Y aportaremos una visión sobre la percepción que vaya más allá del cuerpo, de lo que puramente es materia. Entonces, entremos en esta idea, en la percepción como una proyección del ego, pues según un curso, lo que percibimos que es en el mundo físico, es en gran parte una construcción del ego o una proyección de nuestra mente condicionada. Este contexto, el ego, pues no se refiere a un concepto solo psicológico, sino también a una mentalidad de separación que se basa en el miedo, la culpa, el juicio. En el curso sostiene que el ego nos hace ver el mundo de una forma distorsionada, proyectando nuestros miedos y carencias y los deseos de conflicto en todo lo que percibimos. Y esto nos anima con el juicio. Y entonces esta proyección del ego crea una realidad que parece llena de conflictos, amenazas, diferencias irreconciliables. Por ejemplo, cuando juzgamos a alguien, ¿no? Y nos sentimos heridos por sus acciones, según un curso no estamos viendo a la persona como realmente es, sino que estamos proyectando en ella nuestras propias carencias de separación y de conflicto. Es decir, que vemos la situación a través de la lente del ego, que interpreta la experiencia desde una mentalidad de ataque y defensa. Aquí entra ya el papel del perdón y el Espíritu Santo,
cuando UCDM introduce el concepto del perdón verdadero, que es una herramienta clave para cambiar nuestra percepción. La diferenciación del perdón tradicional, que es del ego, pues suele justificar o pasar por alto lo que ha causado el dolor. El perdón de un curso se trata de liberar la proyección del ego y ver a las personas y las situaciones desde una visión amorosa. Es decir, tienes que ver la luz de la santidad en el hermano. Ante un juicio, su santidad, que es la tuya en realidad, reflejándose en él, pero porque somos uno. El Espíritu Santo, en la enseñanza de un curso, es esa parte de nuestra mente que representa el amor incondicional, la inocencia, en contraste con el ego, que representa el miedo al conflicto. Luego en medio está la mente que decide, que hacia qué lado va a ir, hacia la mente ego, hacia la mente inocente. Y aquí es a esta mente a la que estamos enseñando esos caminos neuronales con la neuroplasticidad para que aprenda y que se reeduque a elegir el amor antes del miedo. Entonces el Espíritu Santo actúa como un maestro interno. Actúa como nos ayuda a ver más allá de las apariencias y las proyecciones del ego. Y cuando elegimos pedir, ver desde su misión, desde su prisma, esa perspectiva amorosa, pues estamos en realidad permitiendo que nuestras percepciones se transformen. Y en consecuencia hay un ejercicio que hay en medio, que es apartar cualquier idea, ¿no? Pero cuando estamos pidiendo al Espíritu Santo, si nosotros mantenemos nuestros juicios en nuestra mente, es imposible que el Espíritu Santo pueda entrar, haga su trabajo. Puede hacerlo en el otro, igual no lo hace en ti. Es más beneficioso apartar cualquier juicio de ese momento. Cuando estamos pidiendo y perdonar desde el amor incondicional, verás la visión desde el amor. Estamos diciendo entonces que elegimos pedir ayuda al Espíritu para ver esa situación desde una perspectiva amorosa. Eso nos permitirá que estas percepciones se transformen, experimentando el cambio en nuestra manera de ver el mundo. Otro punto central sería, para aclarar lo que es la visión verdadera, en un conceptos centrales, es aprender con la visión verdadera. Esta visión no es física, es una percepción que surge desde la paz y el amor. Y esto ocurre cuando nos permitimos ver la esencia espiritual de las personas, de las situaciones, en lugar de quedarnos en las apariencias superficiales. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación de conflicto con alguien, pues el ego puede hacer que percibamos a la otra persona como un enemigo, alguien que nos ha lastimado o que nos ha ofendido. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a ver más allá de esa apariencia de ataque, reconociendo que en esencia esa persona también es digna de amor, ¿no? Comprensión y paz, igual que nosotros. Y esta visión es una visión verdadera que nos va a permitir disolver los juicios y reemplazarlos por una percepción más amable y pacífica. Esta aplicación o aplicar esta visión en nuestra vida diaria, podemos empezar a experimentar una transformación de nuestra percepción y dejamos de ver el mundo como un lugar de ataque y defensa y empezamos a percibirlo como un mundo en el que cada instante es una oportunidad para dar amor y sanación y perdonar. Cada vez que perdonas, sanas. ¿Qué implica esto para nuestra vida cotidiana? Bueno, implica la enseñanza de un curso. Dice que si queremos experimentar paz, primero debemos aprender a cambiar nuestra percepción de lo que creemos que es real.
Si hemos llegado a este punto ya del curso, supongo que la fe y lo que nos ha ocurrido después de empezar con él ya nos ha dicho algo, ya nos ha marcado. Esto no es para personas que empiezan ya, que estas enseñanzas que el curso da son para personas que en verdad creen que esto puede ser real, que ya han tenido alguna experiencia y con el Espíritu Santo y con el milagro, y este cambio permite cambiar el filtro del mundo a través del ego, y siempre nos hace dudar de ese filtro, ¿no? Ya lo vemos y decimos, hostia, estoy mirando mal, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que esto no lo estoy mirando desde ahí. Al final, con el entreno, pues es muy fácil de diferenciar, empezar a verlo desde la paz y el amor. Es el cambio de percepción que buscamos y que se practica mediante el perdón verdadero, que nos permite liberar el pasado y abrirnos a una visión más compasiva del presente. Y ya no vamos a proyectarnos más en el pasado ni en lo que va a ocurrir, sino en el aquí y ahora, ¿no? El yo soy. En resumen, el curso nos invita a cuestionar la realidad que percibimos y considerar muchos de los conflictos y sufrimientos que vemos en el mundo son proyecciones del ego y que se basan en el miedo y la separación. Al aprender esto con visión verdadera, desde la paz y el amor, pues podemos empezar a transformar no solo la experiencia personal, sino también las relaciones y también la manera de vivir en el mundo. Más adelante, en el siguiente vídeo, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo estos ejemplos pueden ser una forma de cambiar esta percepción y ver con mayor paz y claridad. Entonces, un ejemplo del cambio de percepción sería un conflicto con un compañero de trabajo o familiar, y la perspectiva del ego sería pues la interpretación automática genera tensión, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del ego, del Espíritu Santo o de la inocencia, ¿cómo se puede transformar esta percepción mediante el perdón? Y vamos a desarrollar esto. Para comprender un poco mejor cómo aplicar estos conceptos, vamos a ver el ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una situación de conflicto en el trabajo con un familiar o cercano, algo que seguramente todos hemos experimentado en algún momento, ¿no? Un conflicto de trabajo o con un familiar. Desde el ego, pues creamos un conflicto a través de la interpretación. Nos ha hecho algo un compañero de trabajo o nos hizo sentir criticados. La reacción automática del ego suele ser sentirnos ofendidos y atacados y reaccionar ofensivamente o defensivamente o juzgar a la otra persona como injusta o arrogante o cualquier cosa peor. Desde esta perspectiva del ego, la percepción de la situación está llena de juicio y separación. Entonces el ego nos hace ver que al otro que es una amenaza, alguien con quien estamos en conflicto y que no entiende nuestro punto de vista y no respeta nuestros sentimientos. Estamos percibiendo a ese otro desde una mente distorsionada que busca culpables y que refuerza la idea que hay una separación entre todos. Para cambiar esta perspectiva, el curso propone el perdón. Según el curso, la situación cambia radicalmente si estamos dispuestos a cambiar. Es nuestra mirada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que dejar nuestra reacción automática y preguntarnos, ¿puedo ver esta situación de otra forma? ¿Puedo ver esta persona desde una perspectiva más comprensiva y menos reactiva? Y aquí es donde entra el juego
del perdón del curso. El perdón del curso no es justificar el comportamiento de la otra persona ni ignorar cómo nos estamos sintiendo. Es, en cambio, liberar los juicios que proyectamos sobre esa persona y en lugar de verlo como un enemigo o culpable, el perdón nos invita a reconocer que en esencia esa persona es como nosotros. Alguien que también tiene miedo, inseguridad, dificultades, alguien que también, como nosotros, puede equivocarse. Así, bueno, en realidad, en lugar de reaccionar desde el juicio, empezamos a ver con empatía. Podemos empezar a pensar, quizá esta persona está pasando por algo difícil, tal vez tiene miedo, estrés, no sabe cómo expresarlo. Este cambio de percepción, que UCD llama visión del Espíritu Santo, transforma la forma en que experimentamos esta situación. Ya no nos vamos a sentir atacados ni obligados a responder defensivamente, en cambio sentiremos una paz interna y una calma que surge al soltar el juicio y a abrirnos a una visión más comprensiva. Y afectará nuestra experiencia al elegir esta experiencia amorosa en vez de la del ego, pues experimentaremos paz y no necesitaremos necesidad no nos sentiremos atacados ni vamos a atacar. La sensación es la misma, pero nuestra experiencia interna es paz interior y podemos responder tranquilamente sin engancharnos con una reacción de conflicto. Este cambio de percepción transforma no solo cómo nos sentimos en esta situación particular, sino también cambia nuestras relaciones a largo plazo. Al practicar esta visión amorosa de manera constante, nuestras interacciones con los demás pues, se vuelven menos conflictivas y comprensivas. Y hasta el final más amorosas, ¿no? También. En resumen, como nos muestra al aplicar los principios de un curso, podemos lograr un cambio de percepción en situaciones que normalmente generarían estrés, conflicto, culpa. Y el hecho de elegir ver desde la perspectiva del Espíritu Santo, la mente inocente, la mente correcta, en lugar de la mente dividida, separada y juiciosa, experimentamos una liberación de estos juicios y nos abrimos a una paz que puede transformar realmente la experiencia de nuestra vida. En lo próximo vamos a explorar la importancia y la práctica diaria. Pues es constante porque es importante. ¿Por qué es importante la práctica para que el nivel de percepción sea sostenido y no volvamos otra vez a esos juicios y eso que nos mantiene en la separación? Entonces, porque si queremos un cambio, queremos lograr el cambio real, necesitamos ese cambio de percepción sostenido y vivir desde la paz de manera más consciente en nuestro día a día. Y para eso la única forma es la práctica sostenida. ¿Cómo la repetición va a cambiar nuestra percepción? Porque estamos hablando de la neuroplasticidad, ¿no? Vamos a empezar a hablar de una lección diaria como herramienta, es un entrenamiento de la mente. Esta neuroplasticidad o cambio espiritual, en realidad es un cambio neural, como la práctica va a cambiar nuevas conexiones en nuestro cerebro y esta mente espiritual se hace más resistente, más
hay una fortaleza interna que la sostiene. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo el cambio de percepción puede transformar nuestra manera de experimentar nuestras experiencias conflictivas. Pero, ¿cómo lo logramos sostener en el tiempo? Aquí es donde la práctica diaria adquiere el papel fundamental. Y en el ámbito de la neurociencia, como en el curso de milagros, en los dos lugares. El papel de la práctica diaria sabemos que el cambio de percepción ocurre. No ocurre de un día para otro. Los patrones de pensamiento y percepción que hemos formado a lo largo de toda nuestra vida están muy profundamente arraigados a nuestra forma de pensar. Entonces, por eso, para que el cambio sea efectivo y duradero, es necesario practicar de manera constante, repitiendo de nuevo el enfoque hasta que se convierta en una respuesta automática. La práctica diaria funciona como un entrenamiento para la mente y nos ayuda a observar nuestros pensamientos, emociones y corregirlos cuando detectamos que están condicionados por el ego o por patrones antiguos de juicio o de... Es como si fuéramos reprogramando poco a poco, a diario, esta mente, utilizando esta plasticidad de la mente, ¿no? Los ejercicios de un curso, la lección diaria, tanto como una herramienta de transformación que nos ofrece una estructura de 365 días, uno para cada año, para cada día del año, y está diseñado para ayudar a la mente a llegar a una percepción amorosa libre de juicios durante un tiempo estipulado cada día, ¿no? Para poder ver desde la perspectiva del prisma de la paz y el perdón. Esto, por ejemplo, hay una lección que nos dice: no soy el único que experimenta los efectos de mi visión. Esta lección nos invita a aceptar que no solo nuestros pensamientos, no solo nuestra experiencia, afectan a la gente que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Esta práctica, practicándola, estamos practicando a nuestra mente, ayudándola a que sea más rápida en darse cuenta en cómo el exterior influye en nuestras relaciones. Y este tipo de prácticas diarias nos mantienen hacia la percepción, una percepción más amorosa que nos ofrece y que nos propone el curso. Al aplicar estos principios en todas las áreas de nuestra vida es cuando vemos el resultado, ¿no? Vamos a acompañar la neuroplasticidad y el cambio espiritual para que veamos cómo se parecen, reforzando también nuevas conexiones en el cerebro. La neurociencia nos ofrece una explicación fascinante de por qué la práctica diaria es tan poderosa. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales y las fortalece con la repetición. Cada vez que practicamos una percepción amorosa, cada vez que elegimos perdonar en lugar de juzgar, en realidad lo que estamos haciendo es crear y fortalecer circuitos neuronales que apoyan esa nueva forma de ver. Con el tiempo, esta práctica constante cambia la estructura de nuestro cerebro, de modo que estos nuevos pensamientos y actitudes se convierten en acciones automáticas. Estamos literalmente transformando, ¿no?, lo que nos permite ver desde la paz y el amor y una frecuencia más elevada fácilmente. Desde la perspectiva de un curso, este entrenamiento mental es también un cambio espiritual. Cada vez que elegimos ver con el espíritu, en lugar de con el ego, estamos alineando nuestra mente con la paz y la verdad. Y la práctica diaria es, por tanto, una forma de volvernos más conscientes de nuestra verdadera esencia y vivir en mayor conexión con el amor que nos propone que somos el curso.
En resumen, y ya aquí acabando, os podría... Tengo preparado otros 3 métodos para que los daré otro día. La práctica diaria, al final vamos a resumir un poco, es una herramienta fundamental si queremos realmente ese cambio, ¿no?, de percepción profundo y, ante todo, sostenible en el tiempo. Todo, tanto en la neurociencia como en un curso, se reconoce que la repetición y la consistencia son necesarias para transformar los patrones antiguos de pensamiento y reemplazarlos con pensamientos más pacíficos y amorosos. Y al comprender o comprometernos, estamos dando un paso hacia esa realidad, en la que nuestras experiencias van a estar más guiadas por la paz y el amor, en lugar del miedo y el juicio. En la próxima entrega os explicaré, y daremos unos métodos específicos que utiliza la neurociencia y el curso para fortalecer esta percepción de una manera constante y efectiva. También en la penúltima os hablaremos del cambio de percepción, la práctica diaria y sus beneficios, la importancia de aplicar los principios, una invitación a vivir en paz y amor, y por último, y no menos importante, una conclusión y un resumen para que podáis agrupar y recordar todo esto que hemos estado explorando y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Sin más, el próximo vídeo que os voy a colgar va a ser el de las lecciones de la 31 a la 40, que os pasaré en breve. Muchas gracias por estar en esta exploración y espero que todos estos principios de momento puedan servir como guía en vuestro propio camino hacia la paz. Así que gracias. Que vaya bien.